El increíble tango que cambió todo para la pobre mesera y el millonario que se rindió. La milonga resplandece como un sueño olvidado, un lugar donde el corazón de Buenos Aires palpita bajo el ritmo impredecible del tango. Valeria, mesera de 28 años, se mueve entre mesas con una elegancia natural, pero su baile es un eco de lo que no puede ser. Detrás de la barra, mientras sirve café y empanadas, su mente danza en una coreografía de esperanza y desesperación. Desde pequeña ha soñado con ser bailarina, pero la realidad se ha transformado en una prisión, donde el cuidado de su madre enferma y su hermana menor la han mantenido encadenada a la rutina. Los clientes la reconocen por su sonrisa, pero su talento queda encerrado, oculto tras un delantal manchado de harina y un uniforme que limita su verdadero ser. Esa noche, mientras limpia las mesas, Valeria siente una mezcla de angustia y anhelo, una presión en el pecho que la ahoga al ritmo del bandoneón. Cada golpe de música es un recordatorio de su sueño abortado. El tango resuena en su alma, y cada paso imaginario que da mientras friega el suelo es un grito mudo de libertad. ¿Y si pudiera escapar de esta vida que no ha elegido? Pero, al mismo tiempo, el peso de las responsabilidades la abruma. Cada giro que sueña se convierte en una ola de culpabilidad. No puede permitirse dejar de lado a su familia. De repente, la puerta se abre y Javier entra, un hombre marcado por el escándalo, el rastro de un millonario ahora en el suelo. A pesar de su disfraz de normalidad, Valeria puede ver en su mirada la lucha interna de quien ha perdido más que solo dinero. Javier observa a bailar descalza y deslumbrada, y algo en su fragilidad le resulta familiar. Él busca en el tango un refugio, un nuevo comienzo, pero Valeria es cautelosa, su mente encadenada a los deberes familiares no puede permitirse soñar con algo más. El dilema interno la consume, ¿podrá confiar en alguien que ha caído tan bajo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El profesor de tango, que entrelaza sus vidas, se encuentra gravemente enfermo. Valeria escucha su voz alentadora en su mente, instándola a bailar como si nadie mirara. Pero las dudas la atacan. La presión de ser responsable choca con su deseo de vivir, de liberarse de las ataduras. Cada ensayo con Javier se vuelve una montaña rusa emocional. Aunque él intenta abrirse, Valeria se siente impotente al confrontar su miedo a ser herida, a creer que puede haber algo más allá de los muros que ha levantado a su alrededor. A pocas horas de la competencia, el eco de su pasado y las expectativas del presente se ciernen sobre ella. Valeria respira profundamente, sintiendo el odio hacia su incertidumbre. ¿Es posible arriesgarse a perderlo todo por un tango? La música resuena como un mantra, empujándola hacia un abismo de emociones donde el amor y el miedo se mezclan. Esa conexión que empieza a florecer entre ellos se siente a la vez como un refugio y una trampa. El momento decisivo se acerca y las luces brillan intensas. Valeria se siente en el borde, atrapada entre dos mundos, pero el tiempo se detiene. ¿Debería dejarse llevar, confiar y bailar? ¿O seguir el camino seguro que ha elegido, renunciando a la promesa de una vida que nunca se atrevió a imaginar? Mientras el escenario se ilumina, su corazón late con fuerza, y la angustia de su decisión se tambaleará en la balanza. ¿Qué camino elegirá? El sonido de los tacones resonando en el suelo de madera pulida la saca de su trance. Valeria observa de reojo a los bailarines que compiten antes de ella. Sus movimientos son fluidos y apasionados, una pasión que ella siente asomarse desde lo más profundo de su ser.
Cada paso que dan alimenta la llama de su envidia y su deseo de ser parte de ese mundo brillante que le es ajeno. A medida que se acerca su turno, el sudor le brota en la frente y los nervios la consumen, formando un nudo en su estómago. La mirada de Javier la sigue mientras ella se prepara. Él, a su lado, parece ser su ancla, pero también su tormento. La conexión entre ellos ha crecido con cada ensayo, y la vulnerabilidad que una vez temió comenzó a parecerle atractiva. Sin embargo, la duela del escenario enfrente tiene un eco oscuro. Cada paso que da es un recordatorio del sacrificio que su familia la obliga a hacer. ¿Podría realmente permitirle a su corazón rebotar en el compás del tango, sabiendo que su mundo se tambalearía? Cuando finalmente es su momento, la situación se convierte en un juego de espejos entre el deseo y la responsabilidad. El escenario brilla y Valeria se siente como si estuviera deslizándose hacia su ruina. Las luces sobre ella parecen vagar y desdibujarse, mientras el ambiente se reduce a su intención, su miedo y su esperanza. Mira a Javier, que le sonríe con una ternura que desafía su lógica. Él cree en ella, incluso cuando ella lucha por creer en sí misma. A medida que la música comienza, los recuerdos de sus ensayos se filtraron en su mente. La risita sincera de Javier, sus palabras de aliento cuando tropezaba. La determinación la envuelve con un manto de coraje temporal. El primer paso es un titubeo, casi un error. Pero el ritmo la envuelve. De repente, su cuerpo recuerda lo que su mente había reprimido largo tiempo. Ella es una bailarina. Ella está allí para danzar, para vivir. El tango que bailan juntos es como un diálogo apasionado. Se cuentan historias y revelan secretos ocultos en la fluidez de su unión. Pero a cada vuelta jerárquica, la improductiva voz de su conciencia le grita que debía frenar, que el mundo real la espera. Ella reciprocó la pasión de Javier con cada giro y con cada abrazo. Pero la realidad de su hogar, de las facturas no pagadas y de la salud de su madre pesa muy fuerte en su mente. Cuando la música se detiene y los aplausos desatan una tormenta, una nueva charla interna comienza a tomar forma. ¿Qué significaría esa actuación en su vida? La ovación reverbera en su pecho y, al mismo tiempo, el eco de la responsabilidad la arrastra de nuevo. Javier se acerca y la enseña a respirar, a disfrutar ahora, pero el miedo a la incertidumbre aparece en su mirada. Este tango podría abrirle las puertas que ha soñado, pero también podría cerrar las que su familia necesita que ella mantenga abiertas. Mientras se retiran del escenario, Valeria siente el fuego de su deseo alimentarse nuevamente. Pero el destino de sus decisiones comienza a tomar un rumbo oscuro. ¿Se atreverá a seguir su corazón y enfrentar las consecuencias que vendrán? El desafío no solo será sobre el tango, la prueba real será sobre quién está dispuesta a ser realmente en este nuevo capítulo de su vida. De pronto, el teléfono de Javier vibra y al mirar el mensaje su rostro cambia. Hay ansiedad en sus ojos, como si la sombra de un pasado indeseado acechara su presente. Valeria siente una inquietante conexión con ese temor, y al preguntarle, él simplemente murmura: «Es algo que debo resolver». En ese instante, la incertidumbre se adensa. Lo que parecía ser un final de baile, ahora se vuelve un comienzo en una senda llena de nuevas preguntas. ¿Qué secretos oculta Javier? ¿Estará listo para abrir su corazón cuando ella recién comienza a abrir el suyo? La noche de figuras y pasos apenas ha comenzado. Valeria se retiró del escenario, el eco de los aplausos aún resonando en su mente. La adrenalina comenzaba a bajar, transformando la euforia en un súbito vacío. La conversación con Javier se había vuelto inevitable. Los ojos de él cargaban una carga que ella no entendía del todo. Se había sentido invencible mientras bailaba, pero ahora se encontraba a sí misma cuestionando qué nuevas tratando, dándose sentido a sus emociones.
Mientras se acomodaban en un rincón del lugar, Javier finalmente giró su teléfono, el brillo de la pantalla evidenciando el tenso contenido. La preocupación en su rostro la llevó a una nueva decisión interna. No solo debía enfrentarse a sus propios dilemas, sino que debía averiguar qué parte de su mundo Javier estaba dispuesto a compartir. Esto no era solo un desafío. Era una confrontación con el miedo que había estado oculto tras cada movimiento de tango compartido. «¿Qué es lo que ocurre?», preguntó con un tono de firmeza que apenas logró disfrazar su inquietud. Javier le dirigió una mirada profunda, como si supiera que esto era solo el principio. Él inhaló una profunda bocanada de aire, como si estuviera preparándose para abrir un capítulo delicado de su vida. «Es un asunto familiar, algo que no esperaba que interfiriera», respondió, su voz temblando apenas. Valeria se sintió impulsada a acercarse, a estar presente en ese momento que podría ser decisivo. El proceso de descubrir su propio camino comenzaba también a ser sobre entender el de él. Tensos lazos se formaban, no solo entre ellos, sino acercándola a una realidad que no había imaginado. El tiempo que pasaban ensayando juntos se volvía en este instante un campo de batalla para sus emociones. Javier estaba lidiando con su propio dilema, y Valeria tuvo que confrontar la posibilidad de que su conexión pudiera ser efímera si no estaban dispuestos a exponerse. ¿Qué esperarían el uno del otro en este camino que apenas comenzaba? Un pequeño resquicio de esperanza de que él confiara en ella la empujó a seguir presionando. «Estoy aquí si quieres hablar», dijo Valeria, sintiendo que esas palabras llevaban más peso del que pensaba. Sin embargo, al ver la lucha en sus ojos, comprendió que su propia necesidad se entrelazaba con la de él. ¿Era viable aferrarse a su pasión por el tango cuando la vida de Javier parecía cargada con un peso aún más brutal? Mientras el resto del lugar continuaba con la celebración, Valeria se sintió atrapada entre su deseo de avanzar y su responsabilidad de estar presente para su familia. En ese instante, cada paso que había dado en el escenario ahora parecía tambalearse en su mente. Eran decisiones que impactarían su vida y la de Javier. En su cabeza la pregunta persistía: ¿podían ambos emprender un camino juntos, pese a sus realidades completamente distintas? Cuando Javier finalmente compartió una parte de su carga, Valeria se dio cuenta de que él también enfrentaba una línea de responsabilidad. Se gestaba un dilema que podía transformarse en un espacio de conexión o de separación. La posibilidad de perder la oportunidad de descubrirlo la llenó de una determinación renovada, sabiendo que debía buscar su propio equilibrio. La conversación con él sería un ensayo de otro tipo, en el que el tango ya no sería la única danza. Ampliar su entendimiento sobre Javier era un riesgo necesario. El siguiente paso lo daría en confianza, buscando cómo encajar un nuevo ritmo en su vida entre la presión familiar y sus deseos personales. Con cada palabra que se compartía, el terreno se volvía más fértil para nuevas posibilidades. Sin embargo, sabía que cada decisión que tomara llevaría consigo las sombras del miedo y la incertidumbre. En ese momento, un ruido rompió el murmullo de sus pensamientos. El sonido de un teléfono vibrando la sacó de su concentración. Mientras Javier levantaba la mirada hacia la pantalla que emitía un destello de mensajes no leídos, su expresión se tornó oscura nuevamente. La atmósfera en torno a ellos cambió, y Valeria sintió que el aire se tornaba denso, como si un secreto estuviera a punto de desvelarse. «Es mi madre», murmuró Javier, la ansiedad tomando forma en su voz. «Necesito atender esto». Valeria sintió que un nuevo nudo se formaba en su estómago. La noche parecía estar repleta de preguntas y giros inesperados, pero su creciente ansiedad devino en una silenciosa resolución. La encrucijada era inminente, y con cada latido de su corazón sentía que debía prepararse para adentrarse en el desconocido pero necesario camino que enfrentaba. ¿Podrían ambos encontrar un nuevo paso juntos, o estarían a punto de enfrentar una separación irrevocable por sus respectivos deberes? El tango podría convertirse en una danza del destino, y las palabras no dichas podrían cambiarlo todo para siempre.
La preocupación en el rostro de Javier era palpable, y Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Mientras él atendía la llamada, su mente se dividía entre el deseo de impulsarlo a abrirse y la conciencia de que su propia vulnerabilidad también estaba en juego. Observaba a sus alrededores. Las risas y los brindis parecían ajenos a su mundo, atrapados en un laberinto emocional que ella no sabía si podría cruzar. «Perdóname», dijo Javier, la voz todavía temblorosa. «Necesito un momento. Esto puede afectar todo». Valeria asintió, sintiéndose como un espectador de su propia vida, mientras él se alejaba un poco. Se sintió impotente ante la distancia que se creaba entre ellos. Cada paso que daba no solo lo alejaba físicamente, sino que también parecía poner de manifiesto las diferencias fundamentales que los separaban. Sin embargo, no podía dejar que ese momento se convirtiera en una renuncia a lo que habían comenzado a construir juntos. Decidió caminar hacia la barra, un refugio temporal donde podría intentar aclarar sus pensamientos. Mientras esperaba su bebida, el barman le preguntó de dónde era. «De aquí, pero veo el mundo de otra manera», respondió Valeria, sintiendo que esas palabras eran el reflejo de su lucha personal. Ashley, el barman, sonrió y pensó en voz alta. «Tal vez lo que ves pueda cambiar cuando das un paso al frente». Su comentario resonó en Valeria. Había estado observando la vida desde la barra, cuestionando su camino, y ahora entendía que si deseaba avanzar, debía arriesgarse a hacer un movimiento fuerte. ¿Podía entonces convertir su timidez en acción? Cuando Javier regresó, escuchó la última frase de Ashley. Fue un punto de inflexión. La conexión que había sentido mientras bailaban ahora parecía aún más vital. Respiró hondo y decidió dar un paso audaz. Se acercó a él, sintiendo que más allá de sus propias inseguridades había una batalla mayor que liberar entre ambos. «¿Qué necesitas?», preguntó, su voz ahora firme y decidida. Javier, aún afectado por la conversación con su madre, la miró, sorprendido por su determinación. La lucha que había estado enfrentando parecía manifestarse en su mirada. Valeria sintió un impulso de hacerlo sentir comprendido, al igual que ella deseaba ser entendida. Era el momento de romper barreras. «Es complicado», comenzó él. «Mi madre ha estado enferma, y ahora que estoy aquí no sé cómo enfrentar mis responsabilidades». Las palabras impactaron sobre Valeria como un golpe. Se dio cuenta de que Javier también estaba lidiando con sus propias expectativas. «¿Cómo puedo ayudarlo y, a la vez, no perderme a mí misma en el proceso?», se preguntó. La revelación le dio un giro a su perspectiva. Se dio cuenta de que, para poder sostener esa conexión, tenía que encontrar un equilibrio. Una mezcla sutil de su pasión y el apoyo que podía ofrecerle a él sin renunciar a sus sueños. «Quizás puedas combinarlos», le sugirió. «Tu amor por la danza y tu deseo de cuidar de tu madre no tienen que estar en desacuerdo». Esa pequeña señal de apoyo parecía estar encendiendo algo en Javier. Pero lo que Valeria no esperaba era cómo el brillo de su mirada se duplicaría ante el reto que ella le proponía. «¿Te gustaría ensayar algo nuevo?», preguntó Valeria, su voz cargada de emoción. «Quizás una pieza que podría reconocer cómo estamos sintiendo esto juntos». La idea la hizo sentir viva, y de forma inesperada conoció su propósito en aquel entorno tan confuso. Usar el tango no solo como un escape, sino como una forma de avanzar en sus vidas. Javier asintió, pero su mente seguía en combate con las responsabilidades que dejaba atrás. El desafío era obvio. Entre ensayos, sentimientos crudos y una vida personal complicada, Valeria se enfrentaba a la oportunidad de adquirir control sobre su propio destino. Y a medida que se adentraba en ese mundo de incertidumbre, comenzó a percibir que cada paso que daba no solo influiría sobre ella misma, sino que quizás podría también arrastrar a Javier hacia un futuro que nunca habría imaginado. Mientras comenzaban a ensayar una nueva coreografía, la tensión acumulada prometía una explosión. Valeria sabía que esa danza podía ser pivotal para ellos, un nuevo camino que abriría puertas a posibilidades tanto profesionales como personales. Pero en su interior, cada giro traía consigo la pregunta crucial. ¿Serían capaces de bailar juntos a través de sus temores, o la música se detendría antes de que pudieran llegar a un entendimiento?
La incertidumbre se cernía sobre sus pasos mientras el tango se mezclaba con una nueva reflexión. Con el compás marcado por el latir de sus corazones, su historia apenas comenzaba, y Valeria sintió que la próxima revelación podría cambiar el rumbo de ambos para siempre. Valeria se sintió vibrar al compás de la música, el aire caliente de la sala de ensayo embargando sus sentidos. Cada paso que daba junto a Javier era una mezcla de pasión y ansiedad. No solo el tango tomaba forma en sus pies, sino que también se dibujaba un nuevo camino en sus corazones. Sin embargo, la euforia inicial se tornó en una densa neblina de inseguridades. ¿Sería capaz de sostener esta conexión si no lograba encontrar su propia voz en este baile? Mientras giraban, Valeria notó el sudor perlado en la frente de Javier y no pudo evitar pensar en lo que estaba en juego. En medio de aquellas figuras que trazaban un diálogo visual, también se libraban batallas internas. ¿Podría ser el tango el hilo conductor para que ambos enfrentaran sus demonios? Cada ensayo parecía abrir una grieta entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Javier se sumergía profundamente en su dolor familiar, y ella se dio cuenta que su propio anhelo por la independencia también estaba en juego. Necesitaba afianzar su lugar en la danza sin permitir que la sombra de sus miedos la paralizara. Una tarde, después de un ensayo particularmente agotador, Valeria encontró a Javier sentado en el suelo, visiblemente abrumado. Valeria, sintiendo que era el momento de una conversación honesta, se sentó a su lado. «¿Qué te detiene, Javier?», preguntó con suavidad. Los ojos de Javier se encontraron con los de Valeria, y, en ese instante, una chispita de vulnerabilidad emergió en su mirada. «Siento que mi vida profesional se encuentra en un punto muerto. Estoy aquí, pero mi mente está en otro lugar. No sé cómo seguir». Valeria sintió una punzada de empatía. Se había sentido así muchas veces antes. La danza es tu forma de expresión, tu forma de lidiar con el dolor. Quizás podríamos explorar piezas que te inspiren. El silencio se hizo presente, pero fue un silencio significativo. Javier cerró los ojos como si estuviera sopesando sus opciones. «¿Por qué el tango?», se preguntó Valeria en un soliloquio interno. La danza no solo era un refugio, podía convertirse en un vehículo de redención. Sin embargo, el dilema se cernía sobre ella. ¿Podría realmente ser el soporte que Javier necesitaba sin sacrificar sus propias ambiciones? Su mente se tambaleaba entre el deseo de salvar a Javier y la necesidad urgentemente personal de brillar en su propio horizonte. Decidida a superar su incertidumbre, Valeria optó por ser honesta sobre sus sentimientos. «Necesito saber que este viaje no solo es sobre ti. Creo que ambos tenemos mucho que ganar en esta búsqueda». Javier asintió, comprendiendo la gravedad de lo que le decía. La fusión de sus trayectorias personales en una conexión debería ser un acto consciente, no un sacrificio unilateral. Después de esa conversación, Valeria tomó la determinación de volver a las bases, un repaso de sus propios sueños. Se dedicó a la investigación de las estructuras del tango, descubriendo la técnica detrás de la emoción que deseaba plasmar en el escenario. Se inscribió en un curso avanzado, al mismo tiempo que continuaba con los ensayos. Pero el esfuerzo se tornó arduo. La presión de equilibrar las demandas de dos vidas en movimiento comenzó a afectar su concentración. Javier, por otro lado, se acercaba cada vez más a la decisión de regresar a su hogar para asumir su rol familiar. Las inseguridades burbujeaban no solo en el estudio, sino también detrás de cada mirada compartida, donde un destino incierto acechaba. Una noche, luego de una práctica intensa donde ambos habían derramado no solo sudor, sino también emociones a flor de piel, Valeria se dio cuenta de que no podía seguir ocultando su angustia. «Javier, ¿qué pasará cuando llegues a tu casa? ¿Qué haremos con todo esto que hemos creado juntos?». La pregunta se deslizó entre ellos como un susurro inquietante, latente en el aire. La incertidumbre se apoderó de Javier, y su rostro reveló la lucha interna que no había sido capaz de verbalizar. Valeria, por su parte, sintió que el momento de la verdad se aproximaba, y entre las sombras de sus temores, una realidad aplastante parecía inminente. Mientras una respuesta luchaba por salir de los labios de Javier, el sonido de una puerta abriéndose resonó en la sala, interrumpiendo el momento.
Era un antiguo colega de Javier que había sido un competidor en su carrera. La tensión en el aire se volvió palpable. ¿Esa visita sería el principio de una nueva etapa o el final de aquel viaje que habían comenzado a recorrer juntos? La pregunta quedó flotando, dilatando el tiempo en un instante crítico. El conflicto había escalado, y Valeria sintió que, independientemente del resultado, el verdadero tango empezaba a desplegarse en sus vidas. Valeria observó con creciente nerviosismo mientras el antiguo colega de Javier entraba en la sala. El hombre, de gesto seguro y aire arrogante, parecía irradiar una confianza que contrastaba con la incertidumbre que dominaba el momento. Un destello de incomodidad recorrió la piel de Valeria mientras se preguntaba si sus esfuerzos por consolidar su lugar en el tango se verían opacados por las sombras del pasado de Javier. El hombre, al notar la presencia de Valeria, esbozó una sonrisa que no llegaba a iluminar sus ojos. «Javier, pensé que habías abandonado el baile. No te vi en la última competencia y me preocupé». Su tono era jocoso, pero había un sutil veneno en su voz. Javier permaneció en silencio, el rostro tenso, y Valeria sintió que el aire se volvía más denso al instante. Anhelaba que su compañero se defendiera, que reafirmara su llamado al baile. Ella, sin embargo, se sentía tan vulnerable como un paso mal dado en una coreografía complicada. «No he abandonado nada», respondió Javier finalmente, evitando la mirada desafiante de su colega. Era evidente que estaba en una encrucijada. Valeria ansiaba ofrecerle apoyo, pero temía que cualquier intento de interrumpir la balanza pudiera resultar contraproducente. Mientras el diálogo continuaba y la tensión se había instalado como un manto, Valeria decidió que era momento de recobrar el control. Sus inseguridades no debían dejarse dominar por la gloria ilusoria de un pasado. Se incorporó lentamente, afrontando el desafío con una determinación renovada, quizás por primera vez sintiéndose como una protagonista de su propia historia. «Quizás deberíamos recordarle a Javier lo que realmente significa bailar», interrumpió Valeria, en un intento de desafiar la atmósfera. «El tango no es solo un título o un concurso, es una forma de expresarse, una conexión profunda». El colega de Javier, sorprendido por su intromisión, frunció el ceño. «¿Tú? ¿Por qué crees que tienes voz aquí?» El desprecio era evidente en cada palabra. Aquel ataque la llevó al límite. En lugar de responder con la rabia que le invadía, prefirió reflexionar. La conversación no era solo sobre ella o Javier. Se trataba de la creación de un espacio donde pudieran ser vulnerables y fuertes a la vez. Era una dialéctica precisa y armónica. «Porque he estado en ese lugar, buscando mi voz», dijo con firmeza, sabiendo que sus palabras eran un reconocimiento de su propio viaje. «El baile no se mide por los premios, sino por la verdad que llevamos al escenario». Los ojos de Javier se encontraban con los de Valeria, y algo pasó en esa fracción de segundo. El peso del desafío se transformó en un compromiso compartido. Juntos estaban construyendo su propia narrativa, extrayendo fuerza de los temores y los halagos ajenos. La conversación continuó, pero Valeria sintió que había dado un paso firme hacia su propio crecimiento. Se dio cuenta de que el verdadero tango implicaba un intercambio, tanto en la danza como en la vida. Aquella era la esencia del arte que amaba, y se comprometió a no permitir que ninguno de los viejos fantasmas definiera su camino. Las noches posteriores, Valeria intensificó su dedicación al repertorio que había estado explorando. Practicaba con una devoción casi religiosa, impulsada por una chispa nueva, sintiendo que cada paso y cada giro la acercaban más a sus objetivos. Y mientras eso sucedía, observaba a Javier atravesar sus propios dilemas. Su regreso parecía necesitar un empujón, un récord de redención. Un día, después de una práctica especialmente intensa, Javier se acercó a Valeria, por primera vez, como un igual. «He estado considerando mis opciones», dijo en voz baja, casi como si temiera que el mundo pudiera interrumpir su revelación. «Regresar a casa no es la única respuesta. Quiero seguir bailando, quiero enfrentar mis miedos». Las palabras fueron un rayo de luz, pero Valeria sintió que aún había un aspecto crucial en juego. «Eso es genial, Javier, pero también necesitamos definir cómo vamos a avanzar. Este esfuerzo debe ser de ambos». Justo en ese instante, decidieron tomar la decisión de audicionar para una producción local que prometía ser un trampolín hacia sus sueños,
aunque cada uno cargaba sus propias batallas internas. Mientras se preparaban para la audición, una carta llegó a manos de Javier, un mensaje del pasado que podía cambiarlo todo. La inquietud creció en el aire, al tiempo que Valeria aguardaba ansiosa, sintiendo que todo lo que habían construido estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Este mensaje los uniría más, o sería el principio del caos en sus esperanzas compartidas? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, pero también era la puerta hacia un abismo desconocido para ambos. Valeria no podía sacudirse la sensación de que el futuro era un camino lleno de bifurcaciones, pero ahora, en lugar de dudar, sentía un impulso decidido a avanzar. La carta en manos de Javier había añadido una capa de incertidumbre a la atmósfera, y ella comprendía que este momento podría ser trascendental o desastroso. Las posibilidades pesaban sobre su pecho, y mientras los días transcurrían, decidió que se esforzaría al máximo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, el olor del café filtrándose por la casa, un ritual que la ayudaba a enfocarse. Escribía en un diario las ideas que tenía sobre el tango, notas sobre su propia danza y sus sentimientos. La conexión entre el papel y el baile se volvió cada vez más clara. Un espacio donde podía ser completamente honesta consigo misma. Escribir la empoderaba, la preparaba para enfrentarse tanto a sus miedos como a las expectativas que el mundo parecía tener de ella. Las prácticas de tango se volvieron un refugio. Durante esas sesiones, Valeria no solo perfeccionaba sus pasos, sino que también ayudaba a Javier a desbloquear los suyos. Ella tomaba la iniciativa para retarlo, sacarlo de su zona de confort. Un día, insatisfecha con su desempeño, le sugirió que probara un movimiento complicado que en otro tiempo le había atraído la atención en una clase magistral. Confía en ti, Javier. El miedo es solo una narrativa que hemos construido en nuestras cabezas, le dijo, viéndolo vacilar. Poco a poco, la confianza empezó a florecer en él, hasta que, un día, Javier se arriesgó. Al ejecutar el movimiento, se sintió más vivo que nunca, la música envolviéndolo como un abrazo. Valeria lo observó desde el rincón del estudio, sintiendo que su propio corazón latía al mismo ritmo. Había algo significativo en ser testigo del renacer de su compañero. Era como si su lucha interna por reclamar el tango comenzara a dar sus frutos. Sin embargo, el dilema de la carta seguía acechando. En una conversación entre ensayos, Valeria decidió plantearlo, no sin cierta aprensión. Javier, ¿qué hay de esa carta? Tienes que enfrentarlo, no puedes seguir sin hablar de ello. Él se quedó en silencio, la reacción de su cara revelando un cóctel de emociones. No sé si estoy listo para eso. Pienso que, tal vez, ignorarlo me ayude a seguir adelante. Ignorarlo no es la solución, es parte de tu historia, y si lo dejas sin resolver, seguirá persiguiéndote. Sus palabras resonaban en su mente. La semana siguiente decidieron ensayar intensamente durante varios días, casi como una forma de apartar la sombra de la carta, un truco para hacerle frente. Javier parecía más comprometido, pero las noches eran largas, llenas de insomnio y reflexiones desgarradoras. Valeria incluso se preguntaba si su propio deseo de empujarlo hacia adelante era en realidad un intento de lidiar con sus propias inseguridades. Las tensiones crecieron en la semana previa a la audición. En uno de esos intentos por desconectar de la presión, Javier le confesó que había considerado abrir la carta y enfrentar lo que la vida había puesto delante. Era un paso hacia el dolor que nunca había querido dar. Valeria sintió un nudo en su vientre. Sabía que ese descubrimiento podría desatar todo lo que creían haber construido. Sea lo que sea que esa carta contenga, simplemente recuerda que los dos estamos en esto juntos, le dijo, su mirada fija en él, compartiendo su carga. La noche de la audición, Valeria experimentó una mezcla de nervios y emoción. El auditorio resonaba con las conversaciones de los demás concursantes, pero su enfoque era singular. Ella y Javier tenían que dar lo mejor de sí. Sin embargo, en el fondo, el eco de la carta y lo que simbolizaba todavía atormentaba a Javier, colisionando con su nuevo enfoque de vida. ¿Podría aquel peso influir en su desempeño? Atravesaron el umbral del escenario, y el silencio se hizo presente.
Se encontraban al borde de una revelación inminente, no solo sobre su futuro en el tango, sino sobre lo que cada uno significaba para el otro. Era ahora o nunca. El momento de la verdad se acercaba, y Valeria sentía que dentro de sí una tormenta se gestaba. ¿Qué harían con los fantasmas del pasado y las esperanzas del presente? Una vida nueva, un viejo recuerdo, y el futuro, entrelazados en un vals inquietante, esperaban su movimiento. El silencio del escenario se tornó pesado mientras Valeria y Javier se posicionaban. La luz del centro iluminaba sus rostros, revelando la vulnerabilidad que ambos llevaban dentro. Era como si cada mirada del público pudiera desenterrar los secretos que habían intentado ocultar. Valeria sintió que sus pies estaban enraizados al suelo, pero su mente empezaba a galopar en busca de un ancla. Javier quedó paralizado en el primer compás. El peso de la carta flotaba entre ellos como un espíritu inquieto. Ella se inclinó un poco hacia adelante, tocando su brazo con delicadeza, como una forma de infundirle valor. Su mirada se encontró con la de él, y un instante de conexión palpable atravesó el aire. Valeria sabía que debía liberarse de su propio miedo, y a su vez instar a Javier a hacer lo mismo. «Recuerda lo que has aprendido», susurró, casi inaudible en medio del murmullo del público. Él asintió lentamente, y cuando la música empezó a sonar, Valeria tomó la delantera. El primer paso fue firme y resuelto. Debía guiarle hacia el ritmo de la melodía, y a la vez sumergirse en su propia interpretación. Esa combinación de liderar y seguir se había convertido en su nuevo mantra, un aprendizaje que la amenaza de la carta había amplificado. Cada giro era un reto, cada movimiento una decisión. Valeria sentía la urgencia de expresarse más allá de la danza. Era su oportunidad para ser más que una mesera que danzaba en sueños. Se esforzaba por transmitir su entrega, su pasión, ante un auditorio que parecía abrirse en un océano de juzgamientos. Esos pasos no eran solo una coreografía, eran las manifestaciones de todo lo que había luchado por ser. Le dio espacio a Javier, permitiéndole brillar. Él encontraba sus raíces en la confianza que ella le había inspirado. El rostro de Javier había cambiado, el miedo se desvanecía en la intensidad de su actuación. Aquella conexión entre ellos pulsaba con fuerza, como si cada nota musical destilara la angustia de sus propias batallas internas. La audición se transformó en algo más que una simple actuación. Se convirtió en un diálogo emocional, donde cada giro y cada pausa eran respuestas a las preguntas que jamás se habían atrevido a verbalizar. Valeria recordó la carta, pero en ese momento no era más que un eco distante. No entendía cuánto había crecido hasta que percibió que estaba bailando para liberarse del pasado. Sin embargo, cuando el clímax de la música llegó, un parpadeo de incertidumbre cruzó el rostro de Javier. Ella lo sintió. El peso de la carta parecía arrastrarlo hacia un abismo de dudas mientras se aproximaban al final de su actuación. El compás se desvanecía, y ansiosa, Valeria lo miró, deseando que encontrara la valentía de liberarse por completo. Un último giro los llevó a una postura final. Estaban congelados en el tiempo, sus cuerpos entrelazados en un abrazo frágil. La sala se llenó de aplausos, pero Valeria solo escuchaba el latido de su corazón. ¿Era suficiente esto para liberar a Javier de su pasado, del monstruo encerrado en la carta que lo acorralaba? ¿O el final de esta danza marcaría un nuevo inicio de sus conflictos? En el momento en que se retiraron del escenario, la tensión continuaba presente. Javier se volvió hacia ella, su rostro reflejaba una mezcla de triunfo y confusión. Antes de que pudiera formular una pregunta, él habló. «Valeria, tengo que abrir la carta». Las palabras resonaron en el aire, un eco que prometía desentrañar antiguas sombras, mientras Valeria, incapaz de reaccionar, se preguntaba si su evolución personal había sido suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. La danza entre el presente y sus elecciones del pasado la acechaba. La revelación estaba al borde, y Valeria se dio cuenta de que el verdadero tango, el que podría cambiarlo todo, apenas comenzaba a desenredarse. Valeria sintió una presión en el pecho al escuchar la declaración de Javier.
El peso de la carta no solo caía sobre él, sino también sobre ella. Aquello que había querido ocultar y dejar atrás parecía volver en forma de contradicciones y revelaciones. Mientras sus corazones aún latían al compás de la música, la realidad del momento se hacía palpable, y la oportunidad de crecimiento personal se dibujaba frente a ella. Se giró hacia Javier, su mente brevemente nublada por la ansiedad. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, recordó todas las veces que había tenido que luchar por lo que quería. Esa lucha, aunque agotadora, había sido la prueba que había forjado su carácter. Un repentino deseo de convertir aquella incertidumbre en una motivación la invadió. La posibilidad de ayudarse mutuamente a enfrentar sus sombras comenzó a tomar forma. «Si vas a abrirla, quiero estar contigo», dijo Valeria, su voz firme, desbordando una determinación que ni ella esperaba. Era un acto de fe, no solo en su compañero, sino también en ella misma. Tal vez abrir esa carta podría liberarlo, pero también podría abrir nuevas puertas a su propio crecimiento. Javier la miró, su confusión ahora mezclada con algo que se asemejaba al alivio. Había algo liberador en el apoyo que Valeria estaba ofreciendo. Las palabras que intercambiaron, la danza que compartieron, todo había servido para construir un puente hacia la honestidad que ambos necesitaban. Sin embargo, la realidad de la carta seguía ahí. Valeria se preguntó qué secretos podría revelar y cómo esos secretos impactarían su actuación personal y profesional. ¿Estaría realmente preparada para las consecuencias de descubrir el pasado de Javier? En su viaje para descubrirse a sí misma, había olvidado que enfrentar el pasado también incluiría desenterrar la historia de los demás. Al salir del auditorio, Javier la llevó hacia un parque cercano. La tarde comenzaba a caer y las luces de la ciudad comenzaron a titilar, creando un ambiente que, de alguna manera, fomentaba la intimidad. Era un lugar donde podrían discutir sin las miradas curiosas de los demás, lo que también contribuía a su valor. Entre sombras alargadas y un suave murmullo del viento, Javier respiró profundo, como si se estuviera armando de valor para enfrentar no solo el contenido de la carta, sino lo que representaba, su pasado, sus decisiones, su pérdida. Valeria sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Este era un paso crítico, no solo para él, sino también para ella. Enfrentarse a la vulnerabilidad de alguien más era una forma de abrazar y redirigir su propio dolor. «Lo haré, Valeria, pero no sé si estaré listo para lo que venga», dijo Javier, y sus palabras se sintieron como un eco de su propia incertidumbre. No sabía lo que el futuro tenía reservado, pero también comenzó a vislumbrar su propio camino. Decidir acompañarlo en este viaje fue un factor que evolucionaría su propia narrativa. La experiencia conjunta de enfrentar el pasado podría permitirles a ambos crecer no solo individualmente, sino también como aliados inesperados. Mientras Javier extendía la mano hacia la carta, Valeria sintió el pulso desgarrador de sus propias preguntas aún sin responder. La inquietud crecía. ¿Qué revelaciones harían que el lazo entre ellos se tornara más fuerte o lo desgarraría de una vez por todas? El momento estaba a punto de transformarse en un nuevo capítulo, y Valeria, ahora más consciente de su potencial y limitaciones, se preparaba para un reto que no solo afectaría el destino de Javier, sino que también podría reconfigurar su propio ser. La decisión estaba al borde de tomar forma, pero el verdadero desafío no era solo abrir la carta, era enfrentarse a la verdad que cada uno había estado evitando. En ese instante, ambos supieron que lo que estaba por venir marcaría el compás de su existencia en formas que aún no podían imaginar. La mano de Javier se acercaba al sobre, una brisa fría sopló, como si la vida misma estuviese esperando esa revelación, y Valeria se preguntó, ¿cuál sería el impacto de este descubrimiento en su viaje hacia la autocomprensión? La carta cayó al suelo, el sonido del papel rasgado resonó como un eco de viejos recuerdos. Javier miró a Valeria, sus ojos estaban llenos de miedo y determinación.
Ambos sabían que este era un momento crucial, no solo para él, sino para su historia compartida. Valeria sentía que el tiempo se detenía, mientras la curiosidad y la inquietud invadían el aire entre ellos. Este descubrimiento podía cambiarlo todo. «Voy a abrirla», dijo Javier, su voz temblorosa pero decidida. El peso de su pasado era palpable, pero la valentía de afrontar lo desconocido podía ser el primer paso para liberarse. Valeria asintió, su corazón se disparaba. Se había convertido en un refugio, en un soporte para él, pero ahora se daba cuenta de que también necesitaba su propia fortaleza para afrontar lo que vendría. Estaba a punto de adentrarse en un territorio inexplorado, enfrentándose a la verdad que podría transformar su vida juntos. Con cuidado, Javier desdobló la carta, y mientras leía en voz alta, Valeria podía sentir cómo cada palabra parecía resonar en la atmósfera. El contenido hablaba de deudas familiares, promesas incumplidas y la presión de un legado del que Javier había tratado de huir. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, lo que Valeria vio fue la determinación renacer en su compañero. Aquello que lo había atormentado parecía estar perdiendo su poder a medida que tomaban conciencia de su historia. «Valeria, esto no es solo mi carga. Este es el momento en que decido dejar de cargar con el peso de las expectativas ajenas», dijo, su voz ahora más fuerte, casi liberadora. Las palabras resonaron en el pecho de Valeria. Esa era la esencia de su propio viaje, soltar lo que no le pertenecía y abrazar su verdad. Ella también había estado atada por las expectativas de cuidar a su familia, pero ahora se daba cuenta de que liberar a Javier de sus propios miedos podía empoderarla. Juntos estaban desatando a los fantasmas que habían limitado sus pasos. Era una danza de confianza, vulnerabilidad y fuerza renovada. Cuando Javier terminó de leer, Valeria no pudo evitar sonreír. «Ahora sabes lo que hay allá afuera. Este es solo el primer paso, pero lo que importa es cómo decides caminar hacia adelante». La conexión entre ellos vibraba en el aire. Javier dio un paso hacia Valeria, su mirada más clara. «Quiero seguir bailando, quiero retomar mi vida, y esto no será una carga más. Es el momento de convertir este dolor en fuerza». Valeria sintió una oleada de alegría recorrerla. Había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapada, pero a través de los ojos de Javier pudo ver la posibilidad de liberarse a sí misma. Por primera vez se sintió como la bailarina que siempre había querido ser. Miró a Javier y supo que ambos habían encontrado el coraje para escribir su propia historia, libres de pasados que no les pertenecían. Tomados de la mano, decidieron juntos dar el siguiente paso. Hicieron volar sus sueños y dieron el primer paso hacia su nueva vida, buscando audiciones y nuevas oportunidades. A medida que pasaban las semanas, el impacto de su actuación resonaba ampliamente. Su perseverancia fue recompensada con un llamado para presentarse en un espectáculo de tango local, donde su historia se entrelazaba con sus pasos de baile. Cada ensayo se convirtió en un espacio sagrado de autoconocimiento, un diálogo entre el pasado y el futuro. El día de la presentación final, Valeria se sentía como la bailarina que siempre había sido. Su cuerpo fluía con confianza, cada giro se sentía como una catarsis. Javier había tomado su lugar a su lado, un compañero que a medida que bailaban transformaban su historia en arte. La convergencia de sus luchas pasadas se convirtió en un símbolo de fuerza, un reflejo del amor y el coraje que habían cultivado juntos. Aquella presentación no fue solo una actuación, fue un testimonio de su crecimiento individual y compartido. Al finalizar, el aplauso del público fue un estruendo que resonaría siempre en su memoria. Javier y Valeria habían dado un paso adelante, no solo como bailarines, sino como seres humanos nuevos, resilientes ante cualquier adversidad. Cuando se retiraron del escenario, Valeria sabía, sin lugar a dudas, que había alcanzado un hito significativo en su vida. No solo había logrado enfrentar su miedo, sino que también había encontrado el balance perfecto entre sus deseos y responsabilidades. Javier, a su lado, había tomado el control de su vida, transformando la carga de su pasado en luz para su futuro. Valeria se dio cuenta de que cada paso que habían dado era un triunfo. Lo habían logrado juntos, sus almas danzaban en perfecta armonía, conectando sus historias en una pieza de arte única que nadie podría romper.
El viaje no había terminado, habían conquistado sus miedos, descubierto su verdadero yo y aprendido a crear su propio camino. Juntos habían cultivado un nuevo futuro, uno donde el tango y la vida se entrelazaban en un bello y lleno de posibilidades. Así, Valeria sonrió, reconociendo que cada vez que bailara no solo lo haría por ella, sino por cada canción que representaba su transformación. Vivir y danzar era ahora su mandato más profundo, y cada futuro paso tendría el eco de su lucha y triunfo resonando tras ellos. Esto es solo el comienzo. Estás en un viaje increíble de crecimiento personal y logros, y necesitamos que nos apoyes en este viaje. No esperen ni un segundo más y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo hace una gran diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, sus voces son importantes. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta. Conclusión. Ustedes son la razón por la que seguimos contando estas historias. Este es el momento de mostrar su apoyo y conectarse con más historias de superación personal. Actúen ya.